está hablando de cobertura, está hablando de poder de oír lo que Dios haga a su iglesia. Hay momentos en que lo que se predica en las iglesias, cuando usted recorre la Biblia, cuando se levanta un hombre o una mujer que predica lo que Cristo dice, lo que Jehová, Dios dice, se ponen en contra. Quedan solos. Hombres que han quedado solos, mujeres que han quedado solas. Cuando ven el resto, predican un evangelio barato, light, de oferta, entonces van multitudes. Pero cuando uno predica un evangelio, llamémosle duro, lo que dice la Escritura, de alguna manera hay oposición. Ahora, obviamente, cuando uno predica el evangelio desde este lugar, trae libertad a la congregación. Entonces, me dice una de mis hermanas de sangre, que no congrega con nosotros, congrega en otra iglesia. Una mujer que Dios la usa mucho para dar. Ella me dijo que iba a ser pastor hace 20 años. Y yo me soñaba por ahí levantando ladrillitos por Moreno, no sé, cosas que uno se imagina. Jamás pensé que Dios me traía a pastorear esta iglesia. Nunca lo pensé. Y ella, de parte del Señor, trajo esto. Y me trae una palabra ella, que yo quiero compartirla con la iglesia. Quiero compartirla con usted. Voy a ser breve. Compartirla con usted. Está en Primera de Reyes, capítulo 19. Muy leído, muy caminado. Habla de Elías cuando huye a Oreb. Elías era un hombre tremendo de Dios. Un hombre que la tenía clara. Yo quiero que escuche esto, por favor. Quiero dar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están googleando mucho. Están oyendo muchas. Alguien tiene que oírlo. Y que tiene oídos que oiga. Están oyendo muchas prédicas desde otro lugar que no tienen cimiento bíblico. Que tiene oídos que oiga. Están oyendo muchas prédicas que el oído quiere oír, pero no lo que Dios quiere que oigas. Amén. No me venga a decir nada cuando me voy, por favor, a mí no, Señor. No construye. Si la prédica que usted está oyendo contradice lo que se dice acá un miércoles o un domingo, no es lo que Dios quiere para su vida. Entonces, Elías era un tremendo hombre de Dios. Tremendo. Uno de esos hombres que Dios quisiera tener sentado a la mesa. Y quiero hablar cómo a veces, por estar en obediencia en Cristo, pasamos por desiertos. Pero la importancia de pasar en el desierto cuando uno está en obediencia. Aun cuando uno desobedece en el camino de la obediencia, aunque parezca un trabalengua. Este varón del Señor, antes del capítulo 19, quiero decirle que le pusimos capítulos los hombres en algún siglo y versículos, pero la Biblia no venía así. Está bueno porque así uno la ubica, pero antes era un libro y había que buscarlo.
¿Sí? Gracias a Dios por Gutenberg, pero si no, no era como está hoy. Este varón, Elías, yo me confundo mucho con Elías y Eliseo, pero ya lo suplanté. Elías es mi sobrino, entonces Elías es primero. Elías, usted puede leerlo en el capítulo anterior, sería 17, 18 en su casa. Puede ver cómo la seguridad de su Dios, la seguridad de nuestro Dios. Y se enfrenta a los profetas de Baal y dice, che, ustedes hablan de su Dios, yo hablo de mi Dios, quedé yo solito. Hagamos una fogata, traigamos agua, pongámosle, si querés, la mejor leña, quebracho, espinillo, tráete 20 toros, lo que quieras, y vamos a ver quién tiene razón. Si ustedes los profetas de Baal o si yo tengo la razón. ¿Cuál es su Dios? Ustedes tienen un Dios en minúscula. Ahora, vamos a hacerlo. Si su Dios en minúscula viene a este lugar y consume el sacrificio, bueno, ustedes tienen razón. Ahora, si yo, Elías, invoco el nombre de Dios y se consume, mi Dios es el verdadero. Y dice que comenzó a burlarse Elías. Che, dale, ¿dónde está tu Dios? Y dice que pasó una hora, dos, y llegó la última hora, y comenzaron a sangrarse. Se me están durmiendo. Eso no es bíblico. Entonces dice que comenzó a sangrarse, los profetas a invocar, pero no ocurrió nada. Entonces dice que este varón comenzó a reírse. Elías comenzó a burlarse. Che, ¿qué pasó? ¿Se le apagó el wifi a tu Dios? ¿Qué ocurre? Que no se consume la ofrenda. ¿Qué pasa? Entonces Elías, estoy intentando ver la fe de Elías, la convicción que tenía este varón, pero cómo días después él huye como rata por tirante. Yo quizás hubiese hecho lo mismo. Puede ser que haya hecho lo mismo. La cuestión es que pasaron las horas y no se consumía. Elías invoca y la ofrenda es totalmente consumida. Hasta el agua desapareció. Este es el hombre del cual Dios quiere hablarle hoy. Qué fe tremenda. Y automáticamente entró a cortar cabeza a los profetas de Baal. Ahora fíjese, capítulo 19. Este es el cimiento de la prédica. Después le manda a decir al rey, ¿qué hiciste, Elías? Y dice este hombre, juro por mi Dios en minúscula, que si mañana a esta hora no te corté el cuello, la amenaza que sufrís en la obediencia a Cristo, te puedes hacer ir al desierto, como le ocurre a Elías. El hombre que se había burlado, el hombre que había visto consumir, el hombre que había degollado a los profetas de Baal, tuvo miedo, tuvo temor. Dice la Escritura en capítulo 19, cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías que le dijera, que los dioses me castiguen, más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza, como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro,
con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esto le ocurría a un varón de Dios frente a la amenaza del enemigo, por haber hecho las cosas bien. ¿Sentís que estás amenazado, amenazada, aun cuando estás haciendo las cosas bien para Dios? ¿Sentís que te están tocando, sentís que te están tocando el ser íntimo? ¿Sentís que estás con deseos de muerte? ¿Te sentís sola, solo? A Elías le pasó. A mí me ha pasado al principio cuando tomé la iglesia. Pero nunca estuve solo. Nunca estuve solo. Nunca estés sin cobertura. Nunca estés sin el techo de una iglesia. Dice la Escritura, versículo 4 en adelante, versículo 5, perdón. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Y acá me quiero detener un poco. Él estaba deprimido, angustiado, e iba camino al desierto. Él quería morirse. ¿Qué situación en la vida te está llevando de la iglesia, de tu matrimonio, del trabajo, de la vejez, de la adolescencia? ¿Cuáles son los fracasos que de alguna manera te están llevando a una posición de desierto? El ángel le dice: hey, levántate y come. Y por favor escuche esto. Porque una cosa es cuando te dice: Enrique, levántate y come, falta mucho. No, no es tu hora. Pero vemos en el versículo que sigue que lo que había hecho Elías no era suficiente. Fue obediente a medias. Se levantó, comió y se echó a dormir. No estás preparado para echarte a dormir. No es el tiempo de dormir. Aun cuando estés parado, aun cuando estés trabajando en el Evangelio. Hay más de Cristo para tu vida. Se ha metido un espíritu de cobardía en la iglesia. Un espíritu de cobardía. De decir: ahora sí, tiro todo por la borda. Un espíritu de cobardía en los niños, en los adolescentes, en los maestros, en los líderes, en los pastores, en los que visitan hospitales. Un espíritu de cobardía que estamos ahí tomando un poquito. Come y bebe. Levántate. El espíritu de cobardía no es para el Hijo de Dios. Cristo no fue cobarde. Se entregó a la cruz y derramó hasta la última gota de sangre. Y fue crucificado. Y fue muerto y sepultado. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Mire, si va a aplaudir, aplauda la palabra de Dios. Dice la palabra: cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió, bebió y se acostó, se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor, y esto es lo que quiero que te quede, la prédica ya concluyo. Versículo, es lo que Dios comparte a mi vida y lo que yo quiero compartir contigo. Y que tiene oídos que oiga. El ángel del Señor volvió por segunda vez. ¡Ey! ¿No entendiste nada, Elías?
No entendiste nada. Lo despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un camino arduo, un camino largo por recorrer. Iglesia, levántate, ponte de pie, come y bebe, ponte fuerte en el Señor, afirmas tus piernas bien afirmadas, levanta la pera, levanta la mirada, levanta las manos, porque Cristo tiene un camino para tu vida y hay mucho, por mucho que recorrer. Hay mucho por recorrer. Ahora dice la palabra más adelante. Elías comió, bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar al monte, el famoso monte Oreb, el monte de Dios. Fíjate, cuando la comida es de Dios, cuando Dios te prepara mesa frente a tus adversarios, no hay quien se levante en contra tuyo. Una comida que le preparó Dios fueron suficientes para caminar 40 días y 40 noches. Y es ese mensaje que Dios te da. Come de la palabra de Dios. Basta de estar arruinado en la cama. Basta de estar con el peso de qué va a ser de mi vida. Basta de andar como, quiero decir esto que no se tome mal, la palabra guacho. Guacho significa, en el término de animales, usted no es animal, yo tampoco. Es una hija e hijo de Dios. Pero basta de andar deprimidos. Basta de depender constantemente del líder, del psicólogo, del pastor. Basta, dependemos desde lo espiritual, por supuesto, de la contextura del cuerpo de Cristo, en la medida que debemos hacerlo. Pero quiero decirle en el nombre del Señor que coma, beba. Hay mucho camino por recorrer en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, buscó una cueva donde pasar la noche. Allí el Señor dijo, ¿qué haces acá, Elías? Vamos un poquito más, por favor. Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo y me andan buscando para quitarme la vida. Si estás solo, sola, con el faro encendido de Cristo y todos se han vuelto en contra, levanta el faro bien en alto, porque Cristo es quien te ilumina. Cristo es quien te guía. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva, espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Hay que pasar el huracán. El huracán lo pasas. Él sale de la cueva y le dice, ¿vos más hasta acá? Sale y ¡wow! El huracán. Pero se volaban las chapas, volaban los montes, pero se estaba, pero no estaba. Posición. ¿Estás en el lugar que tenés que estar, donde Dios te mandó? Hay distracción, te estoy diciendo palabra de Dios. Estás, que no venga a confundirte. ¿Estás parado donde Dios te dijo que estés? ¿Dios te llamó? ¿Estás en ese lugar? Pasa un huracán, pero no el lugar que tenés que estar. Sigamos un poquito y ya concluyo. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego.
Hay momentos en que parece que el fuego te consume. Parece que el fuego devora los cimientos de tu hogar. Parece que el fuego devora a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Parece que el fuego devora la realidad de tu vida. Parece que en lugar de abrirse puertas, como dice la palabra, se cierran puertas. Parece que todo se pone en contra mío. Parece que el fuego consume. Y estoy donde Dios me dijo que esté. Pasó el huracán, pasaron las chapas, pasó el monte, vuelan las ramas, viene el fuego. Y en el contexto que estamos hablando, ¿no? Manifestación de Dios. Y dice después, un poquito más, por favor. Y cuando Elías lo percibió, perdón, el anterior. Tras el terremoto vino fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. La posición. Oiga, y ya concluyo. Él estuvo ordenado. Comé, bebé. Ponete fuerte que hay mucho por caminar. Andate al monte de Horeb. Obedeció. Por donde viniste, andate. Se quedó en ese lugar. Estoy repasando la prédica. Se quedó en ese lugar. Vuelan hasta los cartones, las chapas. Dios. ¿Qué más? Eran 3 puntos. Terremoto. ¿El segundo cuál fue? Fuego. Se mantuvo firme el profeta. Aún con temor, con miedo, se mantuvo firme. Tras pasar lo que pasó, vino un silbo apacible y delicado. Que te encuentres la tormenta en el lugar que Dios te indicó. Que te encuentre aún el fuego consumidor, que te encuentre donde Dios te mandó. Que te encuentre la enfermedad, aún la muerte en Cristo, pero que te encuentre donde Él te mandó. Y viene esto. Cuando Dios lo percibió, se cobró el rostro de su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez el descargo de Elías: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero andan buscando para quitarme la vida. Hasta aquí, por favor. El domingo seguiremos. Yo pido que el domingo no falte. Y no estoy hablando de un cine continuado. Estoy haciendo palabra de Dios. Usted va a ver la bendición de la posición que tuvo este varón. Y va a ver cómo después él, como Dios, manda gente. Y cómo levanta otro varón tremendo, llamado Eliseo. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Amén. Amén. Caminaré por las pruebas. Amén, Jesús. Y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios
grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Amén. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. A ver, solo tu voz, desde la palabra que has recibido. Dios es fiel. Toma la posición que Dios te ha dado. Ponete frente a la cueva. Quizás la cueva sea tu ministerio. Quizás el monte ese de Horeb, quizás sea tu matrimonio, tus hijos. Ese es el lugar en que Dios te ha puesto. Dios Es el lugar en que tenés que hacerle frente a la vida. Es el lugar en que tenés que mostrar las fortalezas que Cristo te ha dado. Es el lugar en que Dios te ha puesto. Aunque estén pasando huracanes, aunque pasen ahora chapas volando, aunque pasen ahora el fuego que devora, no importa. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Vienen nuevas fuerzas. Viene un siervo apacible a tu vida. Yo invito a aquellos hermanos que necesitan esta palabra, de que venga un siervo apacible a su vida, un descanso, pasan aquí delante. Yo quiero ministrarte. Aquellos que necesitan y sienten que están frente a la cueva de Cristo, frente a ese monte de Horeb, frente a esa cueva, diciendo: Señor, yo lo único que veo es pasar huracanes en mi vida. Lo único que veo son fuegos consumidores. Aleluya. Yo quiero bendecirte. Quiero bendecir. Aquellos que tengan que pasar, pasen. Aquellos que sientan que tienen que realmente pasar. Aquellos que están pasando por esos huracanes tremendos. Aquellos que se han acostumbrado al huracán. Aquellos que se han acostumbrado a que el fuego esté quemándole los pies y les está consumiendo la vida. Yo quiero decirte que hoy ha llegado el tiempo. Y el tiempo es ahora en que viene el tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. La sangre de Cristo